Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado /diagonal porque hoy tenemos un tema que, como dice el título, va a sorprender a más de uno. Prepárense porque estamos a punto de hablar de Aatai Ulusoy. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar ese nuevo destino que menciona el título. ¿Qué es lo que está pasando con Aatai? ¿A dónde se dirige? ¿Y cómo esto, atención, va a cambiarlo todo? Sí, amigos. Literalmente vamos a analizar cómo este nuevo proyecto o decisión podría marcar un antes y un después en su carrera y, por qué no, en nuestras vidas como fans. Para los que no me conocen, soy y en este canal nos apasionan las series turcas, los actores, las noticias, los chismecitos. Todo. Y si te gusta lo que ves, si te interesa estar al día con las últimas novedades de tus estrellas favoritas, suscríbete. Dale al botón rojo o activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Prometo que no te arrepentirás. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Aatai Ulusoy, ¿quién no conoce a este bombón turco? Desde sus inicios ha sabido conquistar corazones con su talento, su carisma y, por supuesto, su innegable atractivo. Recordamos sus primeros papeles, esos personajes que nos enamoraron y que lo catapultaron a la fama. No podemos olvidar a Emir Sarrafolu en Medcezir, un papel que lo consolidó como un actor de primer nivel. Y luego llegó el éxito internacional con El secreto de Feria, donde ya demostraba su versatilidad. Ese chico tenía algo especial, lo sabíamos. Pero Aatai no se ha quedado estancado. Siempre ha buscado desafiarse a sí mismo, explorando diferentes géneros y personajes. Ha pasado por dramas, películas de acción, series de época. Un camaleón. Y esa capacidad de adaptación es, en mi opinión, lo que lo hace tan especial. No es solo un rostro bonito, es un actor que se esfuerza, que trabaja en su oficio, que busca la excelencia. Y eso, amigos, se nota. Ahora bien, ¿qué es eso del nuevo destino? Para entenderlo, tenemos que hablar de su más reciente proyecto, Centilmenler. Esta serie, que aún está en producción, ha generado muchísima expectación. No solo por la trama en sí, que pinta muy interesante, sino por el equipo que está detrás y, por supuesto, por el papel que Aatai interpretará. Las redes sociales han estado que arden con los rumores y las especulaciones. En Centilmenler, Aatai se mete en la piel de un personaje que, según los rumores, es muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Se habla de un rol con más matices, con una complejidad que le permitirá demostrar aún más su capacidad actoral. Imagínense una Aatai que nos sorprenda con una actuación aún más potente, con un personaje que nos haga pensar y sentir. Ya quiero verlo. ¿Será un villano? ¿Un antihéroe? ¿Un hombre con un pasado oscuro? Las posibilidades son infinitas y eso es lo que lo hace tan emocionante. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Centilmenler no es solo una serie más. Es un proyecto que, al parecer, podría significar un cambio de rumbo en la carrera de Aatai. ¿Por qué digo esto? Por varios factores. Primero, la productora. Estamos hablando de una productora con gran renombre en Turquía y con proyección internacional. Si la productora es de renombre, suele significar un mayor presupuesto, lo que a su vez se traduce en una mayor calidad de producción, mejores sets, vestuario, efectos especiales, etc. Todo esto contribuye a una experiencia visual más atractiva para el espectador y, por supuesto, a que la serie tenga un aspecto mucho más profesional. Una buena productora también puede atraer a un equipo de trabajo de primera categoría, desde el director hasta los guionistas, pasando por los técnicos y los actores secundarios. Esto eleva el nivel general de la serie y aumenta las posibilidades de éxito. Además, una productora con experiencia internacional, como parece ser el caso, sabe cómo moverse en el mercado global y cómo promocionar la serie en diferentes países. Esto puede llevar a que Centilmenler llegue a un público mucho más amplio, incluso a plataformas de streaming importantes, lo que a su vez le da a Aatai una mayor visibilidad y le abre puertas a nuevas oportunidades. El éxito de la serie podría catapultarlo a nivel internacional. Segundo, el guión y la dirección. Si la historia y la dirección son de calidad, y por lo que se sabe hasta ahora, lo son, Aatai tendrá la oportunidad de lucirse, de brillar como nunca antes. Un buen guión es fundamental para que un actor pueda crear un personaje creíble y memorable. Un guión bien escrito proporciona un personaje con una historia rica, motivaciones claras y una evolución a lo largo de la serie.
Esto le da a Atai material de calidad para trabajar, para explorar las emociones del personaje, para sumergirse en su mundo y para ofrecer una interpretación profunda y conmovedora. Una buena dirección, por otro lado, es la guía que necesita un actor para dar lo mejor de sí. El director es quien crea la visión general de la serie, quien decide cómo se cuentan las historias, cómo se utiliza la cámara, cómo se trabaja con los actores para sacar a relucir sus talentos. Un director talentoso puede ayudar a Atai a encontrar nuevas facetas de su personaje, a romper barreras y a ofrecer una actuación que sorprenda y emocione al público. Si la historia es cautivadora y la dirección es impecable, Centil-Mendler podría convertirse en un hito en la carrera de Atai. Tercero, y esto es muy importante, la elección del personaje. Si el personaje es complejo con muchos niveles, con mucho que ofrecer, Atai podrá demostrar su versatilidad y su capacidad de transformarse. Esto le permitirá, no solo ganar más reconocimiento, sino también afianzarse como un actor de renombre. Un personaje complejo es aquel que tiene contradicciones, que no es simplemente bueno o malo, sino que tiene luces y sombras. Un personaje con conflictos internos, con un pasado turbio, con secretos que esconder. Este tipo de personaje le da a Atai la oportunidad de mostrar su rango actoral, de explorar diferentes emociones, de demostrar su capacidad para interpretar a un ser humano real, con sus virtudes y sus defectos. La elección del personaje es crucial porque puede definir la imagen que el público tiene del actor. Si Atai elige un personaje que le permite demostrar su talento y su versatilidad, podrá superar la imagen de galán, que a veces se le ha asociado, y convertirse en un actor serio y respetado. Un personaje desafiante le dará la oportunidad de ganar premios, de ser aclamado por la crítica y de ser reconocido por su trabajo. Ahora hablemos de lo que cambiará todo. ¿Qué implica esto? Pues bien, el cambiarlo todo podría referirse a varias cosas, como ya mencioné, pero profundicemos un poco más en cada una de ellas. Cambio en la imagen de Atai. Podría ser un alejamiento de los papeles más románticos y juveniles para adentrarse en personajes más maduros y complejos. Esto no significa que deba abandonar el romanticismo por completo, pero sí que podría explorar personajes que tengan más que ofrecer, que sean más desafiantes y que le permitan mostrar una faceta diferente de sí mismo. Podría interpretar a un hombre de negocios corrupto, a un detective con un pasado oscuro, a un padre de familia con secretos ocultos. El cambio de imagen podría ser sutil, tal vez a través de su vestuario, su peinado, su forma de hablar, o más drástico, con un cambio físico, una barba, un corte de pelo diferente. El objetivo es que el público lo vea de una manera nueva, que lo perciba como un actor capaz de interpretar cualquier papel. Cambio en su proyección internacional. Podría llevarlo a nuevos mercados y a colaborar con actores y directores de renombre mundial. El éxito de Centil-Mendler podría abrirle las puertas a Hollywood o a otros mercados importantes del mundo. Podría ser contactado por directores de renombre, participar en películas internacionales, trabajar con actores de diferentes nacionalidades. Esto le daría la oportunidad de aprender de otros profesionales, de ampliar su horizonte y de ganar reconocimiento a nivel mundial. La proyección internacional también implica un mayor número de fans, más oportunidades de trabajo y una mayor visibilidad en la industria del entretenimiento. Cambio en su estatus como actor. Podría consolidarlo como una verdadera estrella del panorama actoral turco e internacional. Si Centil-Mendler es un éxito, Atai podría convertirse en uno de los actores más importantes de Turquía, comparable a figuras como Ali Tergenk o Kaan Tatlıtuğ. Esto le daría un mayor poder de decisión en su carrera, la posibilidad de elegir sus proyectos, de trabajar con quienes él quiera y de ser mejor remunerado. También le daría una mayor influencia en la industria del entretenimiento, la posibilidad de producir sus propias películas, de participar en proyectos benéficos y de ser un referente para otros actores. En definitiva, Centil-Mendler podría ser el proyecto que le dé a Atai el empujón definitivo para alcanzar nuevas metas, para conquistar nuevos horizontes. Es una oportunidad de oro para demostrar su talento, para crecer profesionalmente y para seguir enamorando a sus fans. Además, no podemos dejar de mencionar el impacto que esto podría tener en nosotros, sus fans. Si la serie es buena, si el personaje es memorable, nos espera un festín. Tendremos más contenido, más entrevistas, más imágenes, más debates sobre su trabajo. Podremos seguir disfrutando de su talento y de su carisma. Y eso, amigos, es algo que nos encanta.
Pero, ¿qué más podemos esperar de esta nueva etapa? Pensemos en algunos escenarios posibles y en cómo podríamos reaccionar como fans. Asterisco 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 más entrevistas y apariciones asterisco asterisco si Centilmenler es un éxito, podemos esperar ver a Atay en más entrevistas, tanto en Turquía como en el extranjero. Esto nos dará la oportunidad de conocerlo mejor, de escuchar sus opiniones sobre el personaje, la serie y su carrera. Podríamos incluso tener la suerte de ver alguna entrevista con subtítulos o traducciones, para no perdernos ningún detalle. Asterisco 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 más contenido en redes sociales asterisco asterisco los fans suelen ser muy activos en redes sociales, y si la serie tiene éxito, podemos esperar ver más contenido relacionado con Atay y Centilmenler. Fotografías detrás de cámaras, vídeos cortos, momentos divertidos del rodaje y, por supuesto, más interacción con sus fans. Asterisco 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 debates y discusiones en línea asterisco asterisco si la serie genera interés, habrá muchos debates y discusiones en línea sobre la trama, los personajes y las actuaciones. Los foros, los grupos de fans y las redes sociales se llenarán de opiniones, análisis y teorías. Esto puede ser muy divertido, ya que nos da la oportunidad de compartir nuestras ideas con otros fans y de discutir sobre los aspectos que más nos gustan de la serie. Asterisco 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 mayor reconocimiento y prestigio asterisco asterisco si Atay tiene éxito con Centilmenler, podrá ganar más reconocimiento y prestigio en la industria del entretenimiento. Esto podría traducirse en más premios, nominaciones y reconocimientos a su trabajo. Entonces, ¿qué podemos esperar de Atay Ulusoy en este nuevo destino? Pues, yo creo que podemos esperar grandes cosas. Podemos esperar una actuación memorable, un personaje que nos haga reflexionar, una serie que nos enganche. Podemos esperar, en definitiva, que Atay siga sorprendiéndonos y demostrando que es uno de los actores más talentosos y carismáticos de Turquía. No sé ustedes, pero yo estoy súper emocionado /. Estoy ansioso /. por ver Centilmenler, por descubrir este nuevo personaje, por ver a Atay brillar como nunca antes. Y espero que ustedes también lo estén. Estoy seguro de que no nos defraudará. A Atay siempre nos sorprende con su talento y su dedicación al trabajo. No puedo esperar a verlo en este nuevo papel. Va a ser épico. Tengo mucha fe en él y en este proyecto. En resumen, hemos hablado sobre el nuevo destino de Atay Ulusoy, que es la serie Centilmenler. Hemos analizado cómo este proyecto podría cambiar su carrera, impulsarlo a nuevos niveles y consolidarlo como un actor de renombre. Hemos explorado la importancia de la productora, el guión, la dirección y la elección del personaje. Y sobre todo, hemos expresado nuestra emoción y nuestra anticipación por ver el resultado final. La expectativa es alta, pero sabemos que Atay está a la altura del desafío. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado un poquito más de información sobre nuestro amado Atay. ¿Qué les pareció? ¿Están emocionados por Centilmenler? ¿Qué esperan del personaje de Atay? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre el tema y compartir nuestras expectativas. No se olviden de darle un buen like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.